Arquitectura educativa. En AYE Group hemos contado con la fortuna de participar en varios proyectos de arquitectura educativa, colegios, escuelas, universidades. Por eso el día de hoy queremos compartir con ustedes uno de los principales modelos de teoría frente al diseño y la construcción de estos importantes espacios de aprendizaje. El propósito de la arquitectura consiste en armonizar el mundo material con la vida humana. Alvar Aalto, La humanización de la arquitectura 1940. Ni el local ni el material son la escuela, y a pesar de ello, a mí me basta entrar en un local para saber si al pueblo le interesa la instrucción de sus hijos. Luis Bello, Viaje por las escuelas de España, 1926. Los seres humanos han sido siempre constructores de entornos y objetos para habilitar el mundo y para hacerlo más habitable. La arquitectura, ese artefacto cultural de primer orden en todas las sociedades, posibilita todos los ámbitos del habitar humano: la morada, el trabajo, el juego, el aprendizaje, la enseñanza. El mismo vocablo habitar, que se origina a partir del habitare latino y a su vez de habere, tener, nos trae a colación, como indica Franco Purini, que habitar implica una identidad entre sí y el mundo, implica la posesión de aquel sistema de recursos físicos y culturales que constituyen el ambiente. En 1982, Necdet Timur, revisando cerca de 450 obras de distintas disciplinas como la geografía, la antropología, la ecología, la arquitectura, el urbanismo, la psicología, la sociología, encontró que bajo el paraguas genérico de la expresión realización persona-ambiente podría incluirse más de medio millar de expresiones específicas y matices de dicha relación. El medio arquitectónico no solo induce a funciones, facilitando o dificultando movimientos, promoviendo o entorpeciendo la ejecución eficaz de tareas, sino que transmite valores, promueve identidad personal y colectiva, favorece ciertas formas de relación y convivencia. En suma, se hace lugar y educa. Quizá una de las primeras posibilidades para un uso pedagógico del lugar y el conjunto de los objetos que componen el mundo que habitamos sea sencillamente fomentar su observación y muy especialmente la observación de las sensaciones que nos producen. Pues si la arquitectura y los objetos son formas tácitas e incluso pasivas de enseñanza, es sobre todo por falta de observación. Esta e incluso la experimentación y modificación de su entorno por parte del niño podrían ser efectivamente para él un campo de desarrollo y conocimiento a su alcance desde muy temprano, como vio John Dewey hace poco más de un siglo. Con mucha perspicacia, en 1915, Dewey señalaba que instruyen el maestro, el libro, las manos, los ojos, los oídos, todo el cuerpo del aprendiz relacionándose con su entorno, avanzando un paso más en la línea de su pedagogía, de la experiencia del aprender haciendo, desde su pragmatismo en suma. Dewey se refería al edificio escolar, cuando a todos los objetos en el contenidos, y su propuesta incluía un papel activo de los estudiantes como constructores materiales de diversos equipamientos de la escuela, colaborando en talleres de carpintería, costura, sastrería, zapatería. La participación de los alumnos en el diseño, construcción o mantenimiento de las dependencias escolares, pasillos, rincones, comedores, aulas, talleres, laboratorios, almacenes, salas de máquinas, teniendo que resolver problemas semejantes a los que pudieran encontrarse fuera de la escuela. Podía de este modo asegurar la continuidad entre esta y la vida cotidiana. Dewey aconsejaba entonces participar en la construcción de los usos sociales de las cosas, entendiendo que éstas no eran meramente objetos inertes con un único significado funcional, sino que también una oportunidad para fomentar la iniciativa y la autonomía de los alumnos o estudiantes, para romper el aislamiento de la escuela respecto a la comunidad y para reforzar la relación y convivencia con ello, la educación integral de los niños. Que la educación esté en medio donde las cosas tengan un uso social es tan necesario para el crecimiento intelectual como para el moral.
Entonces, recibir adecuadamente conocimientos depende del lugar donde se imparten los mismos. La arquitectura entra de lleno en la educación en aspectos como el rendimiento, la motivación o la capacidad cognitiva de los alumnos, estudiantes. Pero también promover el conocimiento de la arquitectura por parte de los niños y jóvenes tiene efectos positivos en la salud. La calidad de la educación está vinculada al espacio en que se imparte, claramente en los programas formados para impartirlos en los lugares escolares. Dado que los entornos que despiertan bienestar en quienes los habitan incrementan el sentido de pertenencia a esa institución, el lugar determina a su vez la motivación del alumno, la motivación del estudiante. Ahora bien, citemos un par de ideas del documento 101 de España, del COAC. El centro educativo es un nodo de innovación social y las iniciativas innovadoras del entorno local y global son una referencia para el centro. Los centros educativos son nodos de aprendizaje para una comunidad y espacios abiertos de socialización. Todas las instituciones públicas y privadas educan. Hay que escolarizar el barrio, el lugar, el contexto, proporcionando una retroalimentación constante y un enriquecimiento mutuo. Los ayuntamientos, las alcaldías, los municipios, las municipalidades, como se llaman en los diferentes países, tienen un lugar estratégico en el sistema educativo. Si el aula no tiene tabiques, los recursos tecnológicos deben estar integrados, disponibles en cada rincón del centro, y deben estarlo conforme al proyecto educativo. El centro tiene que organizarse para fortalecer el desarrollo de los proyectos transversales. Hagamos del centro un lugar en donde lo importante a los alumnos sea central. El proyecto educativo institucional debe ir ligado y debe ser un documento intrínseco de la morfología, del diseño y de los espacios del centro educativo. El espacio natural de aprendizaje de los docentes es el centro y la formación entre pares dentro de un proceso colaborativo y sujeto a mentorización. El conocimiento en nuestra era ha sido bastante evolucionado y revolucionado en las últimas décadas, pero los espacios educativos no han sido revolucionados. Por tal razón, los arquitectos debemos repensar, reevaluar y reinventar los espacios académicos, en donde no solo esté integrada la ciencia y tecnología, las relaciones sociales, los intercambios culturales de conocimiento, la adquisición de nuevas teorías, sino que hayan ambientes para la innovación. Ahora bien, el espacio determina el proyecto. Todas las infraestructuras deben estar al servicio de la enseñanza y aprendizaje. Convertirnos en todo el centro en biblioteca, en laboratorio, en patio. Activemos el entorno como espacio educativo. En ese sentido, Alphonse Tinus, consultor experimentado especializado en planificación estratégica y metodologías participativas, ha dicho que la biblioteca escolar es el espacio natural, físico y virtual protagonista del aprendizaje. En definitiva, mejores espacios para una mejor educación. Y no solo la educación se hace de manera presencial, se hace de manera virtual, se hace de manera autónoma y se hace por la inspiración de las inquietudes de cada uno de los estudiantes y alumnos. Los espacios de enseñanza se pueden relacionar en términos generales, los principales como las aulas, laboratorios, espacios de ciencia y tecnología, el área administrativa, donde se encuentran las oficinas de dirección, orientación, archivística, salones de profesores, los cuales ojalá estuvieran articulados entre la administración y las aulas, espacios complementarios de uso múltiple, biblioteca, salones de proyecciones, áreas deportivas, recreación, zonas de servicios, depósitos sanitarios, cocinas, comedores, cafeterías. La incorporación de la infraestructura es muy importante en los escenarios educativos. Las nuevas tecnologías, comunicación, permiten avanzar en temas de enseñanza, de nuevos modelos de aprendizaje que nos permiten acercar al alumno, al estudiante con el docente, con la enseñanza y con el aprendizaje. La educación transforma vidas y ocupa el centro mismo de la misión de la UNESCO, consistente en consolidar la paz, erradicar la pobreza e impulsar el desarrollo sostenible. La UNESCO considera que la educación es un derecho humano para todos a lo largo de toda la vida
y que el acceso a la instrucción debe ir acompañado de la calidad. Y para quienes se quedaron hasta el final de este video, una cerecita del pastel. El secreto del éxito de la Bauhaus, uno de los ejemplos mejor pensados para la educación. La escuela perseguida por los nazis en Alemania, que revolucionó la arquitectura y el diseño por medio de su forma de enseñanza. En Berlín, el archivo de la Bauhaus, el museo dedicado a la icónica escuela de diseño y arquitectura, celebró una breve despedida en 2018 antes de sus renovaciones. Hasta entonces presentaba una retrospectiva de los mayores éxitos en su colección, la mayor de la Bauhaus en todo el mundo, desde muebles, pósters, loza, cubiertos, objetos exquisitos que muestran cómo esta escuela definió el buen diseño. Para la mayoría de la gente, la palabra Bauhaus evoca un cierto tipo de arquitectura, una estética austera que engendró miles de torres de apartamentos. Pero la Bauhaus fue mucho más que un estilo arquitectónico, representó una nueva forma de pensar. Y a un siglo de su nacimiento, hacia finales de la Primera Guerra Mundial, sus ideas aún establecen el patrón que rige nuestra vida. La Bauhaus fue fundada en 1919 en la ciudad alemana de Weimar por un arquitecto prusiano llamado Walter Gropius, quizá uno de mis preferidos. Pero allí no se enseñaba arquitectura, se trataba de una escuela de arte diferente de cualquier otra. En lugar de dibujos de desnudos o naturaleza muerta, los estudiantes aprendían a ver el mundo de una forma completamente nueva. Bauhaus significa literalmente construir casa, pero Gropius no quería solo erigir edificios. El arquitecto deseaba crear una nueva clase de artistas que pudiera involucrarse en todas las disciplinas. La escuela de arte tradicional era conservadora y elitista, y los colegios técnicos eran convencionales y deprimentes. No hay una diferencia esencial entre el artista y el artesano, decía Walter Gropius. Gropius derribó las barreras entre las bellas artes y el arte aplicado. No hay una diferencia esencial entre un artista y un artesano. Sus alumnos aprendían cerámica, impresión, encuadernación y carpintería, estudiaban topografía y mercadotecnia, volvieron a la esencia de sus disciplinas y comenzaron a ver el mundo de una forma diferente, un objeto definido por su naturaleza, señaló Gropius. Para diseñarlo de forma que funcione apropiadamente debe estudiarse en primer lugar su naturaleza, y para que satisfaga su propósito a la perfección debe cumplir su función y forma práctica. En lugar de sentarse a escuchar lecciones en salones sin vida, los estudiantes de Gropius asistían a talleres y aprendían haciendo. Los resultados fueron extraordinarios. La Bauhaus produjo una diversidad increíble de artefactos, desde lámparas con sus pantallas de aluminio orientables y sus brazos articulados hasta juegos de ajedrez. Todos los diseños se distinguían por su funcionalidad y elegancia. Eran simples y útiles, y su simplicidad los hacía bellos. En una época en que primaba la ornamentación, este diseño simplificado era revolucionario. Era el comienzo de una nueva era en materia de diseño. Los talleres Bauhaus son laboratorios en los que prototipos de productos aptos para la producción en masa son desarrollados con esmero y mejorados continuamente, afirmó Gropius. En estos laboratorios, la Bauhaus entrenará y educará a un nuevo tipo de trabajador para la artesanía y la industria que domine tanto la tecnología como la forma. No todos compartían su visión, desde luego. Los edificios de Walter Gropius reflejan el más puro estilo de la Bauhaus, que están construidos con materiales nuevos que les confiere un aspecto moderno, desconocido en aquella época. Sus fachadas son lisas y las líneas claras y carecen de elementos ornamentales innecesarios. Con ello, Gropius ha sido uno de los creadores del llamado estilo internacional en la arquitectura. Este es en definitiva un gran ejemplo de hace un siglo para la educación, la evolución y la revolución de este medio.